Ven, mira esto que te quiero mostrar. Acá dice, el auge de la inteligencia artificial aún continúa. Inclusive este artículo nos dice cuáles son las claves para invertir en este momento. Ahora, yo sé que leer este tipo de titulares a cualquiera se nos hace un nudo en la garganta, porque al comparar este titular que dice el auge de la inteligencia artificial continúa y lo comparamos respecto a cómo se ha ido desempeñando el precio de la empresa Nvidia, que es en realidad la empresa líder en lo que respecta a inteligencia artificial, vemos, por ejemplo, que desde el año 2020, cómo el precio se ha ido pues moviendo a tal punto que se ha disparado hasta, en este caso, el precio máximo que alcanzó fue de 187.21 respecto, por ejemplo, al punto más bajo, respecto al del año 2022, que fue de 11 dólares punto 29. Entonces, al momento de hacer la comparación, desde el punto más bajo, en este caso voy a poner acá 11.72, hasta el precio más alto, que ha sido el mes pasado en realidad, 187.64. Estamos hablando que el precio ha subido en poco tiempo en... ¿Dónde está? Ha subido en 1467.30%. Entonces, claro, nosotros vemos un titular de estos, vemos cómo el precio de Nvidia, que es la empresa líder en lo que es inteligencia artificial, se ha disparado en poco tiempo en 1467%. Entonces, usualmente nosotros pues que estamos en la mentalidad de ir a trabajar a la oficina de manera regular, nuestra mentalidad está enfocada pues prácticamente a que si todo lo que sube va a tener que bajar como si fuese un efecto de gravedad. Y es ahí donde se nos hace un nudo en la garganta porque pensamos, es que realmente existe la oportunidad de poder invertir en esto, en la inteligencia artificial, o es tal vez una burbuja que ha sido glorificada y que ya es demasiado tarde, a tal punto que si invertimos en este momento nos revienta en la cara y obviamente eso es algo que no queremos. O la otra pregunta que también nos surge, que nos ataca en la mente es, ¿cómo podemos nosotros ganarles, siendo unos trabajadores de oficina, ganarles a los traders de traje y corbata? Ahora, yo creo que esas son pues preguntas bastante naturales, pero también hay que darnos cuenta que el hacernos esas preguntas en realidad nos han mantenido petrificados, a tal punto de que desde nuestra orilla del río vemos cómo las otras personas que han sido aventureras, audaces, ya están festejando el haberlo logrado. Entonces, desde tu orilla estás buscando la manera de cómo mejorar tus ingresos y sin embargo desde la otra orilla ves cómo están haciendo la fiesta todos aquellos que arriesgaron y llegaron a ganar. Obviamente pues esto lo han hecho con conocimiento, pero a lo que voy es que mientras nosotros nos quedamos petrificados en un lado, hay quienes ya lo están logrando. Dime, ¿cuántas veces te has lamentado de haberte quedado fuera de una ola que parecía bastante obvia? ¿Cuál fue tu mayor arrepentimiento en los últimos 10 años? Seguramente el no haberte involucrado en los bitcoins cuando estaban bastante bajos o baratos, o en la época de los celulares, de los iPhones, cuando apareció Apple. Tú ves cómo ha crecido Apple y dices, pucha, ¿cómo no me metí de lleno en esta empresa cuando recién salió? Te hubieses vuelto millonario. O, por ejemplo, en mi caso, yo recuerdo haber visto desde el año 2017 haber estado haciendo el seguimiento moderadamente a Nvidia. Y si bien es cierto, el precio estaba subiendo, muchos de mis amigos que están involucrados en este asunto de invertir en bolsa de Estados Unidos decían, no, Nvidia ya no va a llegar a más, ya se va a caer, que ya mira, ya ha llegado al techo. Entonces, en su momento yo desistí. Y claro, ahora veo cómo ha pasado el tiempo y
y veo pues que el crecimiento ha sido de 1467,30% en menos de 3 años. Y realmente pues digo, ¿cómo no hubiese sido valiente o arriesgado de colocar mi dinero en esta empresa? Que obviamente pues en menos de 3 años es muchísimo dinero, es un porcentaje tan alto, más alto de lo que te pagaría cualquier banco. Entonces, es un aspecto que creo que tenemos que tener en cuenta. Ahora, el responsable de habernos llevado a pensar en esto es justamente, acá se los presento, es Ethan Feller. Acá está su nombre, Ethan Feller, que él escribe para Sachs Investment, Research Investment, que en este caso se presenta como un inversionista y estratega en lo que son inversiones de valor. Feller nos dice que el mercado de inversiones, en este caso pues el mercado de Estados Unidos, se encuentra en un periodo de bull market, es decir, que todo está yendo hacia arriba. Esto es lo que él dice, miren. Dice acá. No se confundan, estamos en medio de un mercado alcista extremadamente fuerte. Las oportunidades están aquí y ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que si bien es cierto, en los medios de comunicación, en la prensa, en diferentes medios, aparecen noticias o presentaciones diciendo que ya el mercado se cae, que ya no hay vuelta para atrás. Pero estos argumentos en realidad, si ustedes comienzan a involucrarse un poco más en este tema de las inversiones, siempre es lo mismo. Si el precio está subiendo, que ya se cae. O si está en este nivel, no, que ya espera mejor un retroceso. Y si cuando aparece ese retroceso, resulta que no, que ahora se va a seguir cayendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú esperas un retroceso, resulta que el precio ya subió. Entonces, realmente, eh, este asunto de seguir a los amigos, ¿no? O en este caso, a los medios que se presentan como especializados, pero que en realidad no lo son, yo creo que sí es bastante peligroso. Porque Feller también menciona, en este caso, él habla también del rendimiento o de la buena racha que ha tenido el SP500. A ver, vamos a poner SPY. Vamos a poner este acá. Entonces, Feller menciona que también en los últimos años el SP500 ha tenido una buena racha. Este es el ETF del SP500. Entonces está en gráficos mensuales, como está acá. Entonces, ¿qué sucede? Que se aprecia pues cómo el mercado ha estado subiendo. Y cada vez que tenía un retroceso el mercado, resulta que las personas que se presentan como especialistas, como los que te van a enseñar a invertir, te dicen, no, ya se cae, ya no, el mercado ya no da para más, que fulanito, que Ray Dalio lo dijo, que fulanito de tal está advirtiéndote, Michael Burry, ¿no? Y cuando suben, resulta que se olvidan y te lanzan otro artículo diciendo, uy, el mercado está alcista. Y cuando ya tú quieres invertir, no, ya, espérate otro. Es como acá, ¿no? Te dicen, esperaste un retroceso. No, ahora, no, espérate, que todavía está muy alto. Espérate otro retroceso más para que inviertas. Y resulta que ya se te pasó la ola. Y así estás, ¿no? En este tema de indecisiones. Ahora, hay que tener en cuenta, pues, que si bien es cierto, este rendimiento explosivo del SP500 está más que todo guiado por las 7 magníficas, que son empresas de tecnología, que en este caso tenemos a Apple, Microsoft, Nvidia, a Tesla y bueno, las otras empresas, ¿no? Que están guiando el desempeño del SP500, pero aquí tenemos también la tendencia de que el mercado o los inversionistas, los hedge funds, los inversionistas más fuertes están orientándose a lo que es tecnología. Entonces ese es un aspecto que tenemos que tener en cuenta al momento de invertir, que es donde está la plata, ¿no? Donde se está moviendo el dinero, porque ahora puedes tener la oportunidad
de invertir en otro tipo de sectores o empresas, pero tienes la posibilidad de que el rendimiento o el porcentaje que tú puedas ganar al término del año o de 12 meses sea, por ejemplo, de un 7% respecto a estos porcentajes explosivos que estás obteniendo o que podrías obtener si inviertes en lo que es inteligencia artificial previo análisis de la empresa en la que tú hayas decidido invertir. Y además hay que tener en cuenta que estas 7 magníficas van a arrastrar a otros índices y en consecuencia a otras empresas que también están vinculadas a este sector, ya sea de manera directa o indirecta, y por lo tanto van a existir otras oportunidades de inversión en empresas que el valor por acción esté más bajo o en todo caso al alcance del bolsillo de la mayoría de las personas. En este caso solamente sería cuestión de explorar o escarbar en este mercado que en este caso del Nasdaq estaríamos hablando alrededor de 9.000 empresas de tecnología. Entonces habría que explorar dónde está la oportunidad para encontrar empresas que cuesten menos o que estén al alcance del bolsillo de las personas, o en este caso que esté a tu alcance para que tú compres acciones y en este caso pues comiences a ganar dinero. Obviamente pues asumiendo el riesgo, ¿no?, que implica hacer todo esto. Además, la pregunta que surge respecto a lo que estamos conversando es, ¿pero cómo es posible que el SP500 haya subido tanto? Que en este caso el precio de las acciones de Nvidia se hayan disparado exponencialmente en menos de 3 años. Porque si lo comparas con el precio pues, de los productos cada vez que vas al supermercado, es como está subiendo. Cuando evalúas el tema este del sector inmobiliario, ves que la situación está bastante tensa, que el mercado está lento, o inclusive, por ejemplo, si bien es cierto, estoy hablando en este caso de empresas globales como Nvidia, Apple, que son empresas tecnológicas, si lees las noticias de Estados Unidos, también se lees que respecto al asunto al asunto este de la economía, ves que los precios están subiendo, de la inflación, que las personas están perdiendo sus empleos o que no les alcanza el dinero, que viven con el paycheck to paycheck. Entonces, es decir, lo que ganan lo usan inmediatamente para pagar sus gastos y prácticamente no tienen capacidad de ahorro. Entonces, dime tú qué opinas. Todo este auge está impulsado por el desarrollo de la inteligencia artificial. Y es aquí donde Feller menciona o hace una comparación respecto al momento de la llegada de la electricidad o del Internet, de cómo cambió la forma de vivir, la forma de cómo generar empresas, de cómo interrelacionarse entre países, etcétera. Inclusive hasta llegó a mencionar que todos estos avances con inteligencia artificial inclusive han llegado a acelerar el desarrollo de fármacos, como en el caso de DeepMind, Google, que está orientado justamente a identificar aquellas estructuras proteicas. Y claro, esto es algo que antes no se veía, al menos hasta hace unos pocos años atrás. Entonces aquí ya existe otro nicho en el cual podemos investigar para identificar a la mejor empresa en la cual poder invertir. Ahora también en lo que es biotecnología estaríamos hablando de un nicho bastante volátil, ¿no? Así como puedes ganar un montón, puedes caer en el precio. Ahora, no es que pierdas dinero, simplemente tu dinero está allí, esa es la manera como yo lo veo, solamente tienes que esperar para que el precio por el cual tú pagaste se vuelva a recuperarse. Ahora, por eso se dice que no es inteligente colocar el dinero que necesitas para lo que es la inversión. El público en general seguramente está pensando, porque eso inclusive lo leí por allí en un artículo, que menciona que, si bien es cierto, la inteligencia artificial, según la perspectiva de las personas que no están vinculadas en temas de inversiones, dicen que genera textos aburridos y, y crea imágenes raras. Y cómo es posible que inclusive, por ejemplo, si ves los chatbots, cuando tú les haces preguntas a nivel de cliente porque quieres presentar un reclamo,
ante una aerolínea o cualquier otro tipo de empresas, usualmente estos chatbots te responden cualquier disparate o te lanza cualquier cosa y no te responde. Entonces es normal o entendible por qué las personas dicen cómo es posible que este tipo de tecnología pueda generar una revolución tan grande equiparable a lo que fue las distintas revoluciones industriales que tuvimos. Pero si bien es cierto, hay que tener en cuenta que justamente todos estos avances han implicado que se inviertan miles de millones de dólares para poder conectar o utilizar estos bots que poco a poco, es más, ni siquiera poco a poco, lentamente, pero en un periodo corto de tiempo, están generando avances bastante notables. Cualquier retroceso o caída debe tratarse como tal, como una oportunidad. Porque miren, acá justamente, vamos a ver, aquí en el artículo Feller dice, cualquier caída, ¿no? Acá, cualquier caída, retroceso o corrección debe considerarse como una oportunidad de compra, no como una semilla que genere dudas. Ahora, ¿qué sucede? Que Feller en el artículo está extremadamente convencido de la tendencia alcista que va a tener todo lo vinculado con lo que es inteligencia artificial. Y si bien es cierto, en el corto plazo menciona que pueden haber retrocesos o caídas, pero van a ser momentáneas, puesto que en realidad el precio va a continuar subiendo de aquí a unos años. Entonces, bajo el enfoque que él está diciendo, también podríamos en este caso orientarnos a lo que sucedió en el año 2022, por ejemplo, respecto a las empresas tecnológicas. Voy a poner acá el índice del Nasdaq, que es este acá, el IXIC, el Nasdaq Composite. Y vemos que en el año 2022 hubo una caída, ¿no? Entonces ya ustedes imaginan pues lo que apareció en los medios de comunicación, no se cae ya, el mercado no da más, que todo era una farsa, era una burbuja, y sin embargo retrocedió y nuevamente comenzó a subir. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Justamente porque hubo una modificación en las tasas de la Fed. Entonces, eso a corto plazo desmotivó o asustó a los inversores, pero es allí donde luego ya comenzó a repuntar, ¿no? Entonces comenzó a escalar el precio, en este caso del índice. Aquí podemos ver, por ejemplo, que el índice está subiendo. Entonces, estos retrocesos en realidad tendríamos que verlos como oportunidades de compra, porque inclusive también existe, y esto lo hacen las grandes empresas, los hedge funds, los grandes inversores, es que cuando llega el momento del reporte trimestral de una empresa líder, digamos Nvidia, y resulta que lo reportado si bien es cierto, ha tenido ganancias, pero lo reportado está por debajo o ha tenido su proyección, es decir, el resultado comparado con la proyección que dijo que iba a tener, ha sido decepcionante para el mercado, entonces el precio de la acción cae. Y es aquí cuando cae, por ejemplo, un 5 o 10%, es allí cuando los inversionistas que están convencidos del potencial de esa empresa, es allí cuando compran. Entonces, en realidad, esta caída del 5 o 10%, mientras que en los medios de comunicación lo mencionan como la desgracia, ya no da para más, la empresa se va a caer. Resulta que en silencio los inversionistas grandes son los que compran a precio de descuento, porque lo consideran así. Cada caída es una oportunidad de comprar barato. Lo compran a precio de descuento y esperan simplemente unos cuantos años para justamente obtener las ganancias. Y en este caso, en el tema de lo que es la inteligencia artificial, los que han invertido justamente en estos retrocesos o en este caso en el retroceso más grande en el 2022 o inclusive hace poco ha habido un retroceso en marzo del 2025. Los que tomaron ventaja ahorita
en marzo del 2025, es decir, ya no hay forma que uno diga, uy, no, perdimos esta oportunidad del 2022, cómo hubiese estado más informado acerca de lo que está sucediendo. Pero en realidad, por ejemplo, aquí varios podrían decir, uy, ya estamos en el 2025, nos hemos perdido este retroceso, cómo hubiese tenido el valor las agallas de invertir o el conocimiento. Sí, pues, pero mira, acá hubo un retroceso, subió, volvió a haber otro retroceso y volvió a subir. Entonces, es aquí donde hay ganancias. Y Feller lo que nos está diciendo es que todo esto va a generar ganancias. Entonces, lo que podríamos ver es que, además que en este año, acá, por ejemplo, en este caso fue en abril del 2025, hubo un retroceso. Este retroceso también ha generado ganancias. Vamos a ver, por ejemplo, desde aquí hasta el precio más alto, que digamos es hasta acá, ha subido 29.17%, que es bastante considerable, es una ganancia bastante considerable en pocos meses. Entonces, lo que yo veo es que oportunidades hay. Ahora hay que también investigar y hay que estar convencidos respecto al potencial de crecimiento, ¿no? Entonces hay que tener como una especie de convicción, una fe ciega, previo estudio, claro, respecto a cómo se va a desempeñar el mercado o el sector respecto a este tipo de empresas y en todo caso invertir cuando hay un retroceso. Y yo creo que la próxima oportunidad de compra sería cuando, si nos referimos a este índice del Nasdaq Composite, sería cuando el precio caiga y entonces es allí cuando podríamos realizar una compra. Aunque por otro lado también podríamos ponernos quisquillosos o comenzar a sospechar, porque también podríamos pensar de que esto se puede caer en cualquier momento, ya que siempre este tipo de noticias sensacionalistas eh, dicen esto, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que también muchos mencionan, no muchos, algunas personas mencionan acerca del libro este del inversor inteligente. Y en el libro del inversor inteligente menciona constantemente que nadie puede predecir el futuro, especialmente en este tema de los mercados, de cómo se va a desempeñar, ni siquiera de aquí a 2 días. Entonces, resulta pues que si ya este tema que no se puede predecir el mercado o las fluctuaciones del mercado, ni en el corto, ni mediano, ni largo plazo, entonces si ya se ha comprobado eso, a pesar de todo hay muchas personas que emiten artículos respecto a que ya se cae el mercado, que no se puede hacer más, pero sin embargo vemos cómo estas personas hablan negativamente de sus perspectivas, de cómo va el mercado, y sin embargo el mercado sigue subiendo, ¿no? Y cuando sigue subiendo, a esas personas que las entrevistaron, dicen, no, no, ya va a caer, espérate, ya va a caer. Y sin embargo el precio sigue subiendo. Eh, entonces es un aspecto que sí se puede generar debate al respecto, pero si tú eres de las personas que se ha empapado, que ha estudiado y que toma sus propias decisiones y que se aventura en este caso a tomar la decisión de invertir, entonces obviamente pues los resultados pueden ser favorables con grandes porcentajes de ganancia. Además de la tecnología, esto ya pasó a un segundo plano en el sentido tal de que ya no podemos seguir viendo el avance de la inteligencia artificial como una competencia entre las empresas para ver quién es la que tiene una mayor participación en la distribución del mercado. Deberíamos verlo en todo caso como una nueva era en la que ya los países están participando, estimulando a sus empresas para que desarrollen y continúen investigando en lo que respecta a inteligencia artificial para tener un mayor dominio o un mejor dominio geopolítico. Tenemos el caso de China y Estados Unidos que continuamente ya están peleando o disputándose el mejor desarrollo
en lo que respecta a inteligencia artificial. Ha llegado a tal punto este tipo de conflicto de que en Estados Unidos ha salido una ley que está subsidiando por miles de millones de dólares a empresas que desarrollen semiconductores, y los semiconductores son esenciales para la industria de la inteligencia artificial. Entonces estamos viendo que este asunto de la inteligencia artificial va a continuar desarrollándose. Entonces, yo, como lo estoy viendo basado en el artículo de Feller, estoy coincidiendo de que si los países, en este caso China y Estados Unidos, ya están involucrándose a nivel geopolítico para tener una mayor ventaja, este asunto de la inteligencia artificial ha venido aquí ya para quedarse. Y entonces yo ya estoy alineándome a lo que dice Feller, ¿no? De que si bien es cierto van a haber caídas de corto plazo, pero en realidad van a ser oportunidades para poder entrar y comenzar a comprar. Ahora, también es cierto que podríamos pensar de que si los gobiernos están involucrándose ya de manera más directa y descarada en el tema empresarial, entonces podríamos pensar de que las regulaciones van a comenzar a aparecer y por lo tanto el desarrollo de la inteligencia artificial ya no va a ser tan innovadora como podría serlo cada vez que las empresas tienen el camino libre y el gobierno no se interpone. Ahora, es verdad que, es más, Elon Musk ha estado solicitando la intervención del gobierno para regular el desarrollo de la inteligencia artificial, pero en este caso, como ya es una competencia o rivalidad entre países para tener un mejor o mayor dominio en lo que es la geopolítica, definitivamente pues el desarrollo va a estar orientándose de manera libre o especialmente orientado a asuntos de desarrollo empresarial o industrial, y justamente para evitar la dependencia de los países asiáticos. Continuando con este punto, Feller adiciona también la psicología del inversionista o del trader, y justamente él menciona que si bien puede resultar incómodo perseguir una tendencia que ya ha generado grandes retornos, la historia demuestra, acá dice, la historia demuestra que los cambios seculares importantes suelen durar mucho más tiempo de lo que la mayoría de los inversores esperan. Entonces, esto es en realidad un llamado a tener en consideración aquellos eventos importantes que han sucedido en la historia, porque por ejemplo tenemos el caso del boom del Internet, que apareció en 1995 y revolucionó la industria, a tal punto pues de que surgieron gigantes como Amazon o Google. Ahora también hay que tener en cuenta que en el año 2000 la burbuja estalló, pero si bien es cierto, a pesar de haber estallado, el desarrollo del Internet se mantuvo, y como consecuencia de ello han aparecido nuevas empresas en donde los inversionistas, tanto grandes como los retail, han invertido y han ganado dinero. Podemos tener en cuenta el desarrollo de la electricidad en el siglo XIX y duró hasta el siglo XX a manera de boom, pero a raíz de eso se han seguido desarrollando más empresas y han aparecido más oportunidades para poder invertir y generar mayores ingresos desde el punto de vista de inversionistas. Ahora, también podríamos tildar de cínicos a todas aquellas personas que nos dicen que todavía es el momento para invertir, pero si retrocedemos en el tiempo y nos colocamos en situaciones, o tal vez si hemos prestado atención a las noticias, cada vez que queremos invertir nos dicen que el precio está alto, que no es, que hay una crisis, que aparece un conflicto económico, que hay una guerra, que justo el presidente que te ha tocado en tu país no es el idóneo, y cuando el precio cae más, aparecen las noticias diciendo que ya es el fin, que no se puede más, que solamente que hay que carecer de dos dedos de frente o de un poco de inteligencia para darse cuenta que el precio ya, que ese es el inicio del desastre económico y que las empresas ya no van a dar para más, y sin embargo tú te olvidas del tema y sigues pues yendo a la oficina en tu horario pues de 9 a 5, entre comillas, ¿no? Porque usualmente te quedas hasta más tarde, y sin embargo pasan los años o pasan los meses y te das cuenta que el precio de esa acción en la que tú habías
puesto tu atención, resulta que se disparó. ¿En qué momento? Y luego te dejas absorber nuevamente por tus responsabilidades de trabajo de oficina, te olvidas, luego identificas otra empresa, te da miedo de tal vez perder tus ingresos y así estás en un círculo continuo respecto a este asunto de las inversiones. La diferencia clave en la que deberíamos de colocar nuestra atención radica justamente en las ganancias que están obteniendo estas empresas. Por ejemplo, acá dice, además los datos respaldan un potencial alcista. Los beneficiarios de la IA siguen incrementando sus ganancias. Acá voy a poner. Siguen incrementando sus ganancias e ingresos a un ritmo, acá dice, impresionante. El gasto de mantenerse al día con los modelos cada vez más complejos actúa como un estímulo económico nacional y estas empresas aún cotizan a valores razonables. Ahora, bueno, podríamos tal vez, esta frase me da risa, ¿no? Valores razonables. Eso quiere decir de que si para un común y corriente el precio ya está bastante alto, Feller nos dice que esto es un precio razonable para el potencial que realmente tiene. Entonces nos está diciendo entre líneas que el precio de las acciones va a seguir creciendo. Entonces nos está diciendo que todavía tenemos la oportunidad ante nuestros ojos para poder seguir invirtiendo. Ahora, ¿qué sucede? Que si bien es cierto, ya supongamos que decimos que esto es una burbuja, que esto ya va a reventar. Por ejemplo, en el caso de Nvidia, si prestamos atención al segmento o al área de data center, podemos ver de que sus ganancias por venta de CPUs ha incrementado en 100% año tras año. Entonces, esta empresa está haciendo plata, entonces no es un tema de especulación. Están ganando así año tras año al 100%, entonces debido a esas ganancias es que el precio está subiendo. Caso distinto sería de que si este es el 100%, la empresa realmente gana la mitad y sin embargo vemos pues que el precio ha subido a $184 el valor por acción. Ahí podríamos ver indiscutiblemente de que se trata de una burbuja, pero en este caso, en la situación de Nvidia vemos que sus ganancias son del 100%. Es una locura. O en el caso de Microsoft Azure con Amazon AWS, que son las empresas que están proporcionando el servicio de cloud para estas startups orientadas a lo que es inteligencia artificial, también están ganando un montón. Entonces, si vemos esos ingresos, nos podemos dar cuenta pues de que el valor, la subida del precio por acción se estaría justificando. Entonces no es tanto pues una burbuja, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? Porque el otro que nos podríamos preguntar es si esto ya llegase a su final cuando ya todas las empresas hayan adquirido los chips o los materiales o los CPUs necesarios para realizar el entrenamiento eh, de sus modelos de inteligencia artificial, etcétera. eh, ¿A dónde iría todo ese dinero que han llegado a obtener? En este caso yo veo pues que estarían reinvirtiendo en el negocio para justamente seguir creciendo, porque no Nvidia, Amazon, Microsoft no son empresas que digamos, ya llegamos a este objetivo, entonces ya hay que cruzarnos de brazos para ver qué otra idea se nos ocurre. Entonces son empresas que continuamente están trabajando en lo que es la innovación y en este caso esta innovación va de la mano con rentabilidad, con ventas y por lo tanto pues el precio va a seguir subiendo. Por otro lado también estamos viendo de que este desarrollo acelerado y efervescente de lo que es inteligencia artificial está sirviendo de estímulo también para la economía interna en lo que respecta a real estate industrial, en lo que respecta a arquitectura, ingeniería, porque se están teniendo que crear infraestructuras desde cero. Y esto está sucediendo en Europa, en Estados Unidos, en Asia. Entonces, la inteligencia artificial se ha convertido en un factor que está estimulando a diferentes sectores también. Entonces,
ya supongamos que tenemos dudas del, del crecimiento de la inteligencia artificial, pero acá vemos pues de que el sector de electricidad o de energía se está viendo beneficiado. También podríamos echarle una mirada a ese sector, o lo que es construcción, lo que es arquitectura. Entonces hay otros sectores que también se están viendo beneficiados y que también se podría crear la posibilidad de poder invertir en ese tipo de empresas. Claro, sin pensar aún todavía que también beneficia de manera indirecta a las pequeñas y medianas empresas, lo cual el poder multiplicador es aún muchísimo más grande. Es en ese sentido donde Feller defiende su posición al decir que las empresas de inteligencia artificial vinculadas a este sector están cotizando a precios razonables, puesto que él menciona que el potencial de crecimiento es bastante alto, porque, por ejemplo, si una empresa tiene un price per action de un múltiplo de 60, por ejemplo, y viene creciendo en un rango, la empresa viene creciendo en un rango de 50 o 70%, se podría decir pues que el precio está bastante elevado, pero él menciona, según lo que dice en el artículo, es que si la tendencia va en esa dirección, entonces el price per action estaría justificado. Ahora, una persona normal, ¿no? Que no está vinculada en el tema de las inversiones, podría decir, pero ¿cómo es posible si las personas con las justas tienen para poder subsistir en el día a día, en la economía, ¿no? En sus vidas cotidianas? ¿De dónde van a sacar tanto dinero para poder comprar, aunque sea 5 acciones? Ahora, bueno, en este caso yo no sé la respuesta, ¿no? En todo caso, si una persona quisiera poder participar de comprar acciones, y según como yo lo veo, tiene dos opciones. Tiene tres opciones. Uno, ahorrar y comprar aunque sea una acción que va a subir exponencialmente. La otra es, en este caso, sería que esperar un split, es decir, que la empresa decida partir el precio por mitad y de esa manera aumenta el número de acciones y por lo tanto reduce el precio, como ya lo hizo hace, no sé, hace unos años atrás Tesla. Y la otra es utilizar estos brokers que te permite comprar una porción o una fracción del precio de la acción. Ahora, la ventaja es que puedes comprar el precio de una acción por una fracción según lo que tú estés dispuesto a pagar por ella. Entonces, lo que hace el broker es juntar a otros inversionistas que también están dispuestos a comprar una fracción hasta llegar a completar el precio total de una acción. Eso es lo bueno. Lo que yo veo como desventaja es que luego cuando tú quieras vender es allí donde eh, se demora un poco más de tiempo. No es que tú presionas el botón de vender o liquidar tu posición y ya te saliste. Entonces sí van a pasar algunos días y eso va ya a depender de la política del broker, de cuál es el criterio que haya definido para deshacerse o en todo caso desvincularte del precio de la acción que tú hayas comprado. Básicamente la teoría de Feller está basada justamente en lo que significa la inversión, tanto la inversión gigantesca que están realizando las empresas y la participación del gobierno que está realizando en el sentido de establecer políticas para facilitar la creación o el desarrollo de estas empresas. Entonces se está generando pues un estímulo a nivel económico dentro de cada país. Inclusive se podría, basado en estas líneas, se puede inferir pues que él está vinculando el desarrollo tecnológico con las políticas gubernamentales, la participación en gasto o inversión de miles de millones de dólares realizado por las empresas, la creación de infraestructura. Inclusive podríamos pensar pues de que se estaría reviviendo la época de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en donde se generó pues todo un periodo de bonanza y de éxito a nivel, sobre todo a nivel de Estados Unidos. ¿Se podría replicar eso? Bueno, en realidad eh, yo siempre digo que la historia no se repite, aunque hay veces donde en ciertos sectores o aspectos sí se llega a repetir, pero en este
ámbito donde todo está cambiando de manera vertiginosa, las variables no son las mismas. Entonces, no podríamos decir pues que la historia se repite una y otra vez. Yo creo que pueden existir coincidencias, pero las variables nunca son las mismas. Con el paso del tiempo todo cambia absolutamente. Y curiosamente, cuando los tiempos están mejorando es donde aparecen este tipo de artículos donde los autores o los analistas mencionan que es el momento para invertir. Ahora ya va a depender de cada uno de nosotros si es que realmente nos compramos este artículo y lo tomamos como cierto o simplemente pues como una anécdota, pero también hay que tener en cuenta que si pasan unos meses o años y vemos que el precio sigue subiendo, entonces obviamente pues va a ser bastante desagradable para nosotros el no haber asumido esta responsabilidad de, de poder invertir y en todo caso esperar como si fuese un ahorro, ¿no? Uf, sabes que hay demasiada información que revisar en este artículo, pero en resumidas cuentas, Feller, sí tienes razón. Eh, el hecho de que los gobiernos se hayan sumado a esta fiesta de la inteligencia artificial y todos los sectores que se ven involucrados, las empresas que participan de manera directa, las pequeñas y medianas empresas que se ven beneficiadas también de manera indirecta y que están fomentando el desarrollo o el crecimiento económico dentro de estos países, especialmente en Estados Unidos, que es el principal país, que es donde las empresas eh, que desarrollan inteligencia artificial están cotizando en la bolsa. Obviamente, pues esto da mucho de qué pensar, porque ya no sería solamente un conflicto o guerra entre las empresas que durar muy poco tiempo. En este caso, si ya los gobiernos están impulsando este crecimiento, desarrollo e investigación en lo que es inteligencia artificial, entonces yo veo pues que esto tiene para rato y no como dicen algunos o muchos que esto ya está llegando a su fin. En todo caso podríamos esperar un retroceso, en este caso en el IXIC, que es el índice del Nasdaq, ¿no? Es el Nasdaq Composite. Y luego de identificar este retroceso, podríamos seleccionar la mejor empresa en la que estarían generando mejores ganancias o resultados, que yo lo voy a compartir con ustedes en otros próximos videos en base a las empresas que yo pueda estar identificando y haciendo el video, ¿no? Porque hacer los videos sí sí es bastante tedioso, complejo. Pero bueno, entonces en base a eso, yo creo que Feller sí tiene razón, que esto tiene para rato, que los precios sí están razonables. Tenemos la opción de, si queremos participar de esto, tenemos la opción de comprar una pequeña fracción del valor total de la acción y en todo caso comenzar a ir participando de este tipo de actividades o participar de la fiesta, porque tenemos dos opciones: o nos quedamos cuestionándonos acerca de la veracidad de lo que pueda suceder, nos comenzamos a cuestionar sobre la veracidad de este artículo o sobre lo que pueda suceder en el futuro, lo cual es bastante incierto. O simplemente tomamos acción y nos lanzamos al río para cruzar y llegar a la otra orilla, que es donde están las otras personas que ya están festejando justamente el haber obtenido grandes retornos, ¿no? Claro, en varios años. En este caso, en el caso de Nvidia, es del 2022, noviembre de 2022, hasta enero, febrero de este año, que es cuando ha obtenido el precio más alto. Luego ha habido un retroceso y ha vuelto a subir. Eso fue de marzo hasta lo que va del año. Y si no recuerdo, si no me equivoco, el crecimiento ha sido del 29%, que es un montón, es más lo que te paga un, un banco, ¿no? Y especialmente si estás en Europa, ahí los bancos son más usureros. Ellos, por entrar al banco y respirar, por ese simplemente hecho, ya te están cobrando una comisión. En Europa, por ejemplo, los bancos son bastante abusivos. Entonces, yo creo que tener la opción de invertir, en este caso en el mercado de Estados Unidos, es la mejor opción porque
es allí donde el precio o la volatilidad es más alta. Y donde hay volatilidad hay mayores posibilidades de tener mejores retornos en lo que respecta a las ganancias. Bueno, ya saben, acuérdense de suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.